Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la primera videoconferencia del curso Técnicas para la Mejora de la Calidad. En este espacio, pues vamos a conversar un poquito de lo que es la parte introductoria de este curso. Pero antes que nada, pues quisiera conocerlos y quisiera que por favor todos los que los que yo vaya nombrando, vayan conectando su cámara porque me gustaría saber que estamos todos aquí y conocerlos un poquito ya en vivo, porque no es lo mismo conocerlos en foto que ya interactuando. Aquí veo a Carlos Cifuentes, está bien peinado, no hay ningún problema, ya. ¿Puede abrir su micrófono? Ahí lo tiene cerrado. ¿Ahora? Ahora lo escucho. Bienvenido, Buenas qué gusto noches. conocerlo. Gracias igualmente, licenciado. Entonces quisiera ver si David está por ahí, que conecte su cámara y su audio. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Buenas noches, David, qué gusto de conocerlo. Igualmente. En el caso de Brenda Belli, no me aparece el micrófono, pero no sé si me está escuchando, también me puede escribir en el chat. En el caso de Iván Buenas Santos, noches, licenciado. ¿sí? ¿Puede abrir su cámara? Estamos. Excelente, ahí está. Tranquilos, que yo sé que ya están en la hora del descanso, dichosos. Sí. Ok, ¿y Fernanda? Buenas noches, Liz. ¿Puede abrir su cámara un momentito? Se me dice que ya está, ya no está, ya no se puede, ya no está visible. Pilar, ¿me escuchas? Buenas noches, licenciado. No sé si se mira. Ahorita no la veo, pero me imagino que usted está en su teléfono. Ya veo a Fernanda. Ok, bienvenida, Fernanda. ¿Y tengo Valencia? ¿Qué tal, Pilar? Mucho gusto. Abra su micrófono, está cerrado. Y a Sergio, no sé si lo logro contactar. Igual que a Brenda. Buenas noches, licenciado. Le saluda Brenda. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo está? ¿Puede abrir su cámara? Ay, no. No, ok. Por lo menos la tengo en audio. Bueno, buenas noches. Sí, gracias. Vamos a empezar con nuestra videoconferencia. Entonces, quisiera yo, antes de entrar en el tema, ver si no tienen alguna duda respecto a la elaboración de las resignaciones de la primera semana. Tenemos una tarea número 1 que consiste en la elaboración de un artículo sobre el tema de las 7 herramientas de la calidad. Por otro lado, tenemos un foro con el cual vamos a trabajar. Tal vez te voy a pedir a todos que cierren su micrófono. Ahí está. Para evitar así ruidos en el fondo. Entonces, les decía, tenemos un foro que estamos trabajando sobre el tema de las técnicas y herramientas de la calidad. Y lo que vamos a discutir el día de hoy, que va a ser parte del contenido que también vamos a evaluar en el examen que se va a aperturar después de esta videoconferencia. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque quiero evitar en algún momento ahora la tentación de adelantarse a hacer el examen y hayan preguntas de temas que vamos a tocar el día de hoy. Porque la idea es que la participación sea de manera activa y también les dé el chance de que las personas que no se pudieron conectar por diferentes razones, de poder ver el video el día de mañana. Entonces, no sé, todos estamos bien, no hay ninguna duda o pregunta. Licenciado Denis, le saluda Brenda. Sí, Brenda, dígame. Fíjese que yo sí tengo duda con lo que es la tarea del artículo.
Sí. Yo quisiera saber si para realizar el artículo tenemos que usar uno de los temas de las 7 herramientas de la calidad o nos basamos en todas las herramientas, las 7. Sí, miren, la idea del artículo es que ustedes hagan una investigación así respecto a cómo funcionan las 7 herramientas. En esta semana, por la cantidad del material que es, únicamente aparecen 4 y las otras 3 van a estar en la semana 2. Pero la idea es que ustedes hagan un comentario de carácter profesional de cómo esas herramientas se pueden utilizar en un proceso de mejora del sistema de calidad de una organización. Entonces, básicamente lo que a mí me interesa es que ustedes hayan analizado qué son las herramientas, cómo se pueden aplicar, pero por sobre todo a qué conclusión llegan ustedes de la efectividad que las mismas puedan tener. Y para ello les puse una serie de instrucciones ahí, que lo importante es que ustedes les sigan al pie de la letra para que el resultado de la calificación sea la más cercana. Incluso les puse la rúbrica de cómo voy a estar calificando la tarea, ¿va? Por ejemplo, uno de los puntos a evaluar es el hecho de el seguimiento de instrucciones, el otro, el contenido del material, que sea un contenido que tenga un inicio, que el tema se vaya abordando de manera que uno se vaya interesando en el asunto, que haya un momento cúspide en el tema, para terminarlo con una conclusión. Y lo otro, que la bibliografía que ustedes utilicen para lo que es el proceso de apoyo de la documentación, si ustedes en algún momento dado citaran alguna frase, algún párrafo o algo de algún autor, me lo coloquen en la parte de la bibliografía siguiendo la metodología APA. Entonces, como ustedes saben, hoy por hoy ya el Word ya tiene la metodología APA incorporada para el desarrollo, entonces simple y sencillamente tendrían que cumplir con el llenado de las formas que aparece ahí. No sé si con eso aclaro su duda, Brenda. Sí, muchas gracias, licenciado. Entonces nos vamos a basar en las primeras 4, ¿verdad? Correcto. Le agradezco ahí. Ok, Brenda. ¿Alguien más? Bueno, entonces empecemos con el tema. Entonces, en este momento les voy a compartir en pantalla pues la presentación que tengo para hacer la presentación de las 7 herramientas de la calidad. Entonces, vamos a trabajar herramienta por herramienta y quiero que lo vayamos viendo para que les ayude a ustedes a tener un material que pueda apoyarles a ustedes en la gestión de lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El propósito de las 7 herramientas es que todo sistema de gestión de calidad está enfocado en determinar resultados tangibles de la planificación que se ha hecho para brindar un servicio o brindar un producto que junto con las características inherentes del producto ayuden a mejorar la calidad. Entonces, ¿para qué voy a utilizar las 7 herramientas? Primero que nada, pues me va a servir para lo que es el tema de la organización de datos, porque todo sistema de gestión de calidad normalmente me genera un gran número de datos que debo de utilizar. Entonces, esa información que me está brindando el sistema, producto de la ejecución del mismo, debo de llevarlo de una manera ordenada. Por otro lado, me va a ayudar a lo que es la parte de facilitar la planeación a través de herramientas efectivas. Recuérdense que el éxito de los sistemas de gestión de la calidad se centra en una gran parte en lo que es el proceso de planeación. Y es por eso que ahora las series de las normas ISO 9000, que son las normas que están enfocadas al tema de la calidad, facilitan ellos a través de los primeros capítulos de la normativa, específicamente el capítulo 4 que habla del contexto de la organización, el capítulo 5 que habla de lo que es el liderazgo y el compromiso, y el capítulo 6 que su título es planificación, determinan cuáles son los aspectos que se deben de cubrir en un sistema de gestión de calidad.
Entonces, eso que ocurre ahí, que implica un análisis del entorno interno y el entorno externo de la organización, el determinar cuál es el nivel de interés que tienen las partes interesadas en nuestra organización, por qué a ellos les interesa que nuestra organización exista, y lo otro que habla sobre el alcance del sistema de gestión de la calidad, pues nos van a permitir a nosotros planificar cuál es el servicio que vamos a prestar y por qué es que lo vamos a dar. Entonces, otro de los elementos es que me va a ayudar en el proceso de la mejora en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque esto me va a dar información de manera objetiva que va a permitir que nosotros alcancemos los resultados planteados desde el mismo proceso de la planificación. Un segundito. Entonces, estas herramientas son de carácter de aplicación a nivel de la organización. Pero tenemos que considerar algunos elementos en lo que es el tema del procesamiento de datos, porque prácticamente pues toda la información que nos brinda tenemos que procesarla y tenemos que convertirla en información útil para la organización. Entonces, uno de los factores que debemos de considerar es el tema de la calidad de la información que vamos a manejar. Toda organización genera cualquier cantidad de información que ustedes no se imaginen. Pero el factor no está únicamente en que todo lo que yo tenga lo voy a procesar. Lo que simple y sencillamente voy a hacer un proceso de filtrado para obtener aquella información que me va a agregar valor a la misma. Recuérdense que el sistema de gestión de la calidad se configura para prestar un servicio a nuestros clientes. Y esos clientes están buscando que nuestros procesos sean de manera consistente, es decir, cada vez que no lo solicitan y no lo piden, va a ser de la misma manera. Pero por sobre todo lograr que se satisfagan los requerimientos que ellos tienen. Como un segundo elemento, podemos tener nosotros la recolección y el uso adecuado de los datos para reducir en gran medida los conflictos que puedan haber de carácter interpersonal en los grupos de trabajo. Esa información debe ser lo más clara, lo más específica y debe estar alineada al requerimiento de la organización. Por otro lado, hay una frase que dice: tener datos equivocados puede ser peor que no tenerlos. Pero tenemos que tener un control claro de qué es lo que vamos a manejar y cómo los vamos a administrar. Por otro lado, habla aquí de que los datos deben ser consistentes. La forma en que yo los voy a recopilar, la forma en la que yo los voy a procesar, me van a servir para tomar las acciones necesarias, hacer los cálculos que se requieran para tomar las acciones de mejora que la calidad requiere. Cada documento de recolección y de síntesis de datos debe ser claramente identificado. Debemos de saber en qué momento va a ser requerido la información y cómo podemos nosotros accesarla a ellos. También debe tenerse en cuenta de que hay que hacerlo de una manera que sea sencilla, de fácil comprensión, para que esto no se vaya a volver en un conflicto derivado de que las personas no lleguen a entender lo que se está trabajando. Y por último, con todo lo que hemos hecho de los puntos del 1 al 6, vamos a aplicar la herramienta que sea más apropiada y que sea de una manera simple para que se tenga una fácil comprensión de todos los datos que ahí se están trabajando. Otra de las cosas que debemos de considerar es que en algún momento dado la forma de presentar gráficos a veces se hacen de manera muy complicada. Entonces la idea es que la información se presente de una manera simple y que sea clara, de tal manera que cualquiera que vea el documento o vea el resultado le resulte sencillo al momento de que esté observando. También estamos en la parte de la interpretación de los gráficos y no hacerlo de una manera ciega, sino que hacerlo de acuerdo de diferentes escenarios. Es muy necesario el uso del sentido común en cuanto a lo que estamos midiendo, en cuanto a lo que estamos observando y en cuanto a la acción que vamos a tener después por el proceso de datos que vamos a tener. De ahí,
tenemos que hacer un análisis objetivo a través de un muestreo que sea lo más cercano a la realidad, o que sea un muestreo de carácter objetivo, por el hecho de que en algún momento dado esto puede sesgar los valores de los resultados. Hay que tratar de obtener muestras tan aleatorias como sea posible para evitar en algún momento dado el manejo de alguna tendencia. Y por último, el tema de no recolectar ni demasiados datos ni muy pocos datos. Dice el no recolectar datos cada semana cuando se necesitan es el dato de un día o de 2 días, lo que sea necesario para el sistema. Esto con el propósito de que no le invirtamos demasiado tiempo a determinado tipo de actividad que nos va a hacer perder el foco de lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta el momento tendremos alguna duda o pregunta. Por el momento no, licenciado. Gracias. Ok, ¿los demás estamos bien? Sí, gracias, licenciado. Ok, Estamos bien, licenciado. Licenciado, gracias. perfecto. Bueno, entonces el primer documento que vamos a ver en esta noche es la lista de chequeo o la lista de verificación. Como estamos en un proceso de agenciarnos de información, tenemos que tener un documento que recopile todos los elementos que necesitamos. Entonces, esta lista de verificación, ¿cómo la vamos a definir? La hoja de verificación es una forma que se usa para registrar la información en el momento en el que se está recabando. Y esta forma puede consistir en una tabla gráfica en donde se registre, se analice y se presente resultados de una manera sencilla y directa. Entonces, esta es como una especie de lista de cotejo en el cual vamos a estar llevando a cabo determinadas acciones que nos van a permitir recopilar toda la información que va a ser la información que vamos a utilizar y que tienen que ser de carácter preciso para que cuando empecemos a construir las otras herramientas, esta sea lo más objetiva posible. ¿Ok? De ahí viene el grado de funcionalidad que puede tener la lista de verificación. Y tenemos que entender que es un medio que nos va a servir para registrar de una manera eficiente los datos que se van a utilizar como base para los análisis subsecuentes. Entonces, estos registros en algún momento dado van tomando el carácter de histórico y que ayudan a percibir los cambios en el tiempo. Y además de que facilita el pensamiento estadístico. De esta forma ayuda a traducir las opiniones en hechos y de datos y se puede usar para confirmar las normas establecidas. En este caso, quisiera que me compartieran ustedes, ahorita que están elaborando su artículo, qué aspectos han considerado ustedes de lo que es una lista de chequeo o una lista de verificación. ¿Qué nos puede contar Pilar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, me decían que esto sobre la tarea. Sí. La verdad, les soy honesta, no había podido meterme a hacer la tarea. Bueno, Hoy le voy a empezar porque andamos ahí con muchas cosas. Yo ya recibí una clase con usted, por cierto, no sé si se recuerda de mí. Pero sí. casualmente esta semana estamos viendo lo de, estábamos con unas auditorías porque estamos otra vez certificándonos con la ISO. Ajá. Que lo había comentado, creo yo, el año pasado. Ya, Pero, ya, hoy sí ya me recordé. Hemos estado saliendo muy tarde del trabajo y ayer casualmente salimos tardísimo por eso, entonces no he podido. Ok, bueno, pero entonces, usted que está en el mundo de la calidad y que conoce más que está en el proceso de una recertificación, ¿sabe usted que hay un punto de norma que es el capítulo 10, que habla sobre el tema de la mejora? Y hay el punto 913, que habla sobre el análisis y la mención.
en donde debemos de aplicar este tipo de herramientas para estar determinando si el rumbo de la organización va por la ruta más adecuada. Ok, gracias Pilar. ¿Qué me cuenta David? Sí, licenciado. ¿Qué información ha manejado usted de las listas de chequeo en la elaboración de su artículo? Realmente tampoco he comenzado lo que es el artículo, pero sí sé que las listas de chequeo, por ejemplo, las utilizamos para verificar y analizar diferentes como operaciones de recopilación de datos, para examinar de igual manera algún área o algo por el estilo. Ok. Bueno, sigamos entonces con la actividad. Aquí les pongo a ustedes unas listas sencillas de lo que es una lista de chequeo. Aquí estamos viendo un simple estado de cuenta que me va a servir para recopilar datos ya y los tipos de errores que en algún momento dado se han podido presentar. Por ejemplo, aquí habla del tipo de error, un cargo diferido, un cargo erróneo, una dirección equivocada, el nombre o una dirección mal tecleados. ¿Qué consecuencias puede tener? En algún momento dado vamos a tener pues reclamos de parte del cliente, pues. ¿Por qué? Porque él estaría esperando que la información que se esté procesando en el sistema como tal, pues le dé resultados. Y aquí podemos ver una estadística cruzada de lo que ocurrió en un mes y de las frecuencias que tiene el diferente tipo de error. Por otro lado, pues tenemos otra más sencilla que habla sobre el tema de cómo va a trabajar en el proceso de entregas en un área determinada, ¿no? Y cuáles son los comentarios que pueden haber por los incumplimientos que se tienen. Ahora vamos a pasar nosotros a otro tipo de herramienta, que es el gráfico de Pareto. Es el conocido famoso 80-20. Y ese 80-20 pues nos va a ayudar a determinar aquello de que el 80% de los problemas normalmente está en función al 20% de los aspectos que estamos considerando. Entonces dice, el diagrama de Pareto es una gráfica de barras que ilustra las causas de los problemas por orden de importancia y frecuencia, que en este caso se expresa como un porcentaje, y esa frecuencia es la frecuencia en la cual se dan a conocer. Es el tema del costo o el tema de la actuación que en un momento determinado puede tener. Además, este es un tipo de gráfico que va a permitir además comparar la frecuencia, el costo y la actuación de varias categorías en un solo problema. ¿Qué ventajas tiene el uso del diagrama de Pareto? Dice, permite la comparación antes y después y ayuda a cuantificar el impacto de las acciones tomadas para lograr los objetivos. Y va a establecer un trabajo en equipo que va a requerir la participación de todos los individuos relacionados con el área para realizar el problema, obtener la información y llevar a cabo acciones para su solución. El diagrama de Pareto, normalmente nosotros lo utilizamos también para expresar los costos que significan cada tipo de efecto y los ahorros logrados mediante el efecto correctivo llevado a cabo a través de determinadas acciones. Quisiera preguntarle a los que están en la conferencia y me gustaría ver si lo pudiéramos hablar con Estuardo Fuentes, si él en algún momento dado ha utilizado el diagrama de Pareto. ¿Me escucha? ¿Le escucho? Ok, bueno, para serle honesto, no, licenciado. En mis trabajos anteriores sí no lo he aplicado. Ok, bueno, o sea que esto para usted es una herramienta nueva. Sí, podría decir que sí. Ok. Entonces, como es una herramienta nueva para usted, pues vamos a platicar de en qué momento usted puede utilizar el diagrama de Pareto. Ok, Por ejemplo, usted va a identificar las causas y las categorías de un problema que pueden cuantificarse, ¿verdad? Por decirle una situación, las quejas de un cliente por un mal servicio o por un mal producto que se presentó. Y esas causas pueden ser
características físicas, empaque, la entrega del mismo, la manera como el producto se puede reutilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted va a necesitar identificar esas causas más significativas de un problema y las va a categorizar y las va a cuantificar. Por ejemplo, un equipo de trabajo va a necesitar decidir sobre cuáles son las causas que va a trabajar primero. Entonces, esto es un medio de recolección del cual nos podemos ayudar también de la lista de verificación. ¿Por qué? Porque esa nos va a dar el insumo necesario para que nosotros podamos hacer el gráfico de Pareto. Además, va a canalizar los esfuerzos hacia los pocos vitales. O sea, no tenemos la necesidad de medirlo todo, sino que centrarnos en pocos vitales, es decir, aquellos elementos de mayor importancia. Por ello es que ayuda a priorizar y a señalar la importancia de cada una de las áreas de oportunidad. Y lo podemos ver como el primer paso para la realización de mejoras, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros tenemos que listar todo esto, tenemos que agruparlo y tenemos que ver qué nivel de ocupación me está representando en cuanto a las causas de problemas que se puede dar. Por último, dice que este lo aplicamos en todas las situaciones en donde se pretende efectuar una mejora y en cualquiera de los componentes de la calidad total, la calidad del producto, del servicio, de los costos, de la entrega, de la seguridad y la parte moral. Recuérdense que cuando uno viene e implementa un sistema de gestión de la calidad, pues la parte fácil es el proceso de implementación. Y lo difícil es el proceso de seguimiento que se le da en un momento dado. Y es ahí donde en algún momento dado empiezan las herramientas, empezando por el tema de la aplicación de la calidad total, para el mejoramiento de un sistema de gestión. Entonces, lo importante es cuando uno se aventura en el tema de la calidad, el hecho del día después del proceso de que una organización se haya certificado. ¿Dudas del Pareto? No, licenciado, todo claro. Yo solo tengo una duda con relación al foro. El foro va a ser con relación a esta videoconferencia, ¿verdad? No, en el foro yo les puse en las instrucciones que debían de ingresar a un link y debían de leer un documento. El foro es sobre ese documento, necesito que discutan. Lo que pasa es que como estamos hablando de técnicas para la mejora, y todas estas técnicas están de cierta manera interrelacionadas. ¿Sí? De lo que pudiera ocurrir aquí de esta videoconferencia es el hecho de que se tome información para el proceso de evaluación. Por eso es que es importante la participación de ustedes y el hecho de que después de terminada esta videoconferencia, pues se va a generar un video que ustedes pueden volver a ver. Y entonces van a tener el día de mañana, que es el día viernes, el día sábado y el domingo, para ver el video que aproximadamente va a durar 1 hora y pueden ustedes repasar los conceptos importantes. Pero gracias. el foro le recomiendo que se meta a la parte de contenido en el área de actividades. Ahí está detallado el tema que vamos a tratar y en la parte inferior está la rúbrica de qué es lo que se va a evaluar. Se lo voy a resumir así poco. Primero que nada, la participación que usted tenga en cuanto al comentario que usted vierta sobre el tema citado. Y otro, el nivel de discusión que usted pueda generar con sus compañeros dentro de un marco de respeto en el cual ustedes pueden expresar si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que sus compañeros están opinando. A eso se refiere. Ok, gracias. De nada. Muy bien, entonces pasamos a la tercera herramienta que es el histograma. Y ese histograma... Lick, perdón, antes de que lo moleste. No sé, tal vez solo como un comentario que a mí me pasó, que ahora, no sé si a todos, pero pues sale un poquito diferente lo del foro. Es como que se meten a la parte del foro y después del lado izquierdo, no sé qué es lo que dice, pero está diferente. Donde dice foro 1, ahí hay que meterse en palabras azules. No sé si tal vez por eso Iván no lo logró ver, pero a mí me apareció diferente. ¿Le apareció diferente? La página, digamos.
No, Bueno, déjeme. normalmente cuando uno se metía al foro, donde dice foro en el salón de clases virtual, inmediatamente aparecía todo el contenido que usted Sí, colocaba. por eso me quedó la Pero duda, porque ahora, no había ajá, dónde escribir ahí en el foro. sí, ahora o sea, uno ingresa ahí y del lado Contenido. izquierdo, en la parte inferior, Ujú. izquierda dice foro 1 y ahí dice cero respuestas. Ahí en letritas azules aquí tienen que meter. Ya, permítame, vamos a revisar eso. Sí, A mí en mi caso creo que está muy bien. Lo siento que está mucho más organizado que tal vez el semestre anterior. Lo siento yo que está mucho más bien especificado cada una, porque antes estaba un poquito más junto. No sé quién es el que tiene la duda, pero se tiene que ir a la parte del salón de clase virtual, y en la parte de abajo está la semana 1, 2 y 3, y también lo que es foro de discusión semana 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces no es muy difícil encontrarlo. Ya, miren pues, ahorita estoy, desde mi teléfono estoy revisando la página. Cuando ustedes vienen e ingresan al curso, en la parte del curso está el salón de clase virtual. En ese salón de clase, en la parte del lado derecho, aparecen los foros de discusión. El primer foro que aparece es el foro de dudas y consultas. Y después aparece el foro de discusión semana 1. Si ingresamos ahí, nos va a salir la parte donde dice el foro 1 y aparece el mensaje ahí donde dice foro 1 y dice la cantidad de respuestas. Al meterse ahí, les va a aparecer a ustedes el texto que yo escribí, donde dice nombre de la actividad foro 1, cuál es la finalidad del diagrama de causa y efecto. Y aparecen las instrucciones. Y dice, previo a participar en el foro 1, debe leer el artículo que se encuentra en el link. Y aparece el link. Si yo vengo y me meto en ese link, que está con letras de color azul, ¿ya? Me va a tirar al artículo que yo necesito que lean antes de. Y aparece un artículo de una revista que se llama Revista Certificación y Negocios. Y el artículo se llama El causa y efecto en la auditoría de calidad, que es el documento que yo necesito que lean. Leído ese documento, ustedes regresan a la misma parte donde está el foro y les pregunta a ustedes, les hace una pregunta que dice cuál es la finalidad del diagrama de causa y efecto. Y ustedes ya pueden ingresar al foro en la parte donde dice responder al primer mensaje de esta página. ¿Es ahí donde ustedes han navegado? Sí, cuando se registra igual, digamos, como antes, solo que eso sí está bien, ¿verdad? Solo que anteriormente cuando uno entra al salón de clases y se iba a donde, sí, en este caso sería foro de discusión semana 1, cuando uno ingresaba inmediatamente salía toda la información del foro. Pero ahora sale una línea gris y hay que ingresar ahí donde dice usted a las letritas azules, ¿verdad? Pero está bien, ¿verdad? Solo es de irse acostumbrando. ¿Ya me entendés? Ya, hay un paso de más. Hay un paso de más, así es, exacto. Exacto. Pero Mire, igual está bien. Eso es de fácil solución, lo podemos eliminar, ¿ok? Pero lo importante es que ustedes ingresen al foro. Y estoy revisando ahorita el foro y no tengo ninguna participación de nadie hasta el momento. Liz, disculpe. ¿Sí? Creo que Pilar ahorita acaba de compartir unas imágenes, porque sí, igual yo tenía dudas de exactamente dónde era, y creo que ya subrayó la parte donde están las respuestas. Al darle clic ahí, nos lleva al documento que usted está indicando. Tal vez para la compañera anterior que estaba consultando eso. En lo personal, de la primera vez que utilizo la plataforma en línea de la Galileo, y yo siento que está bastante bien, o sea, está bien práctico y bastante amigable para usar. Ok, entonces lo que vamos a hacer, aquí estoy viendo, sí, aquí tengo la foto de Pilar Díaz, cabal, el ingreso donde ella lo circuló, ahí es donde debe de entrar,
y ya entra al asunto. Sí, Correcto. vamos a hacer eso, vamos a eliminar ese paso y vamos a hacer para que entre en directo. ¿Sí? Pero es, es un paso adicional más, hay que entrar. ¿Ok? Entonces, terminada la videoconferencia, vamos a hacer el ajuste para que ustedes ya puedan entrar de manera directa. Gracias, Lector. Ok, de nada. Muy bien. Avancemos con nuestra videoconferencia. Vamos a tocar el tema del histograma. Y este histograma, pues, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Un histograma normalmente ilustra lo que es la distribución de valores individuales en relación a un paquete de información que tenemos con la información referente al promedio y a la variación. Entonces, ¿cuándo se puede implantar este histograma? Al momento de desplegar una distribución de datos en barras, graficando el número de unidades por cada una de las categorías. También me lleva al hecho de que me voy a adentrar en la naturaleza de la variación del proceso. Entonces, de una manera gráfica, pues yo voy a tener cómo está el comportamiento del proceso que estoy evaluando. Aquí en pantalla tenemos las formas gráficas en las que yo puedo determinar un histograma. Y aparece una curva normal, que es la que todos conocemos, en donde estamos viendo que la mayor cantidad de eventos se están repitiendo de una manera y con una tendencia central. O pudiéramos tener un sesgo a la derecha o un sesgo a la izquierda. O podríamos tener una presentación en forma de U. Entonces dice, la forma de histograma depende de la distribución de las frecuencias absolutas de los datos. Algunas de estas formas más comunes son las que pueden adoptar las siguientes formas. Pero regularmente, si nosotros lo vemos y si lo miran en pantalla, este es el que más representación tiene. Y cuando tengamos alguna desviación, pues puede ser que esta situación se manifieste de la manera gráfica como lo están viendo en pantalla. De ahí tenemos otra herramienta, que sería la número 4, que es el diagrama de correlación. En este diagrama de correlación, lo vamos a utilizar con la siguiente finalidad. Primero que nada, nos va a brindar la posibilidad de reconocer una relación de causa y efecto. Recuérdense que aquí manejamos una variable dependiente y una variable independiente. Y esta variable independiente es la que va a establecer el comportamiento de la otra. El uso de esta gráfica ayuda a que se haga un proceso de reconocimiento muy fácil de las correlaciones que pueden haber entre dos variables. Además de que va a ayudar a determinar relaciones dinámicas o relaciones estáticas, de acuerdo con las mediciones que estemos realizando. Indica si dos variables, factores o características de la calidad están relacionados. Esa es una gráfica que es de mucho uso. Entonces, ¿para qué nos va a servir el diagrama de correlación? Pues nos va a mostrar la relación entre dos factores cambiantes. Mientras un factor aumenta su valor, puede ser que el otro factor lo disminuya. O lo contrario, o simplemente maneje una relación que se va a ver afectada por un cambio. Además, puede ser que sea descubierta mediante la comprensión del proceso y la experimentación que se ha diseñado para determinar las variables que estamos evaluando. La herramienta estadística explora la relación entre una variable y una respuesta para probar la teoría de que una variable puede influir de una manera en la otra. Entonces, aquí estamos analizando nosotros, en función a los resultados que estamos evaluando, cómo el efecto de una variable puede afectar. Por ejemplo, podríamos estar midiendo nosotros el tema de la calidad en cuanto al nivel de satisfacción del cliente. Puede ser que la organización en algún momento dado haga pequeñas variaciones de la calidad, siempre a beneficio del cliente, y podamos observar nosotros el comportamiento y el nivel de satisfacción que el mismo se puede presentar. Ahora pasamos a lo que es el diagrama de control o el gráfico de control. Este gráfico es de mucho uso, más que todo en los procesos productivos, porque es un diagrama que me va a servir para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable. ¿Por qué? Porque es una tabla en la cual estamos evaluando la variable de manera continua,
y nos va a servir para indicar cuál es la condición de estabilidad o de inestabilidad que puede tener un producto. ¿Para qué nos van a servir? Pues nos van a proporcionar un método estadístico adecuado para distinguir entre las causas de una variación común o de una variación especial mostrada por un proceso. También va a promover la participación directa de los empleados en el logro de la calidad. Y sirve como una herramienta de detección de problemas. ¿Por qué? Porque se maneja así como al estilo tablero. Estoy viendo cuál es el comportamiento que la gráfica tiene y cualquier desviación de la realidad la puedo identificar fácilmente. En estos tipos de diagramas vamos a manejar de dos tipos, por variables o por atributos. Si trabajamos por variables, vamos a ver la de promedios y rangos, que es X menos R. Vamos a ver lo que es promedios y desviación estándar, que es X menos S. Y vamos a ver las de medianas y rangos, que es X menos R. O las de lecturas individuales, que es X menos R. Por atributos, vamos a trabajar el porcentaje de unidades o trabajos defectuosos, o vamos a trabajar el número de unidades contra trabajos defectuosos, o vamos a trabajar el número de defectos por unidad, o en último caso podemos utilizar una proporción de defectos por unidad. Entonces, ¿qué comportamientos podríamos tener acá, como aparece aquí en el gráfico? Ya podemos tener puntos sobre la línea central, que siguen estando dentro del límite superior, o lo contrario, vamos a encontrar puntuaciones por debajo de la línea central que pueden estarse acercando al límite inferior. ¿Ya? Y vamos a tener diferentes comportamientos. Y por último, que es la razón del artículo que ustedes, de la discusión en el foro, va a ocurrir lo siguiente, ¿va? Vamos a utilizar un diagrama de Ishikawa, el cual es la herramienta por excelencia para el análisis de causa y efecto. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy sencilla que muchas veces algunos de los usuarios no la emplean porque consideran que la herramienta es complicada. Y lo importante es que esta herramienta, por la forma en que aparece aquí en esta presentación gráfica, es una herramienta que de un lado vamos a evaluar nosotros las causas por las cuales puede estar ocurriendo un problema en una organización. Y esas causas normalmente son atribuidas a 6 elementos básicos. El hombre, que puede ser la mano de obra, la máquina, el entorno en el cual se tiene o el medio ambiente, los materiales, el tipo de método que se está aplicando para la realización de los eventos o por sobre todo la medición que se está. Y por otro lado, el análisis de cada una de estas causas nos va a ayudar a nosotros a determinar por lo menos la causa principal, como en el caso que aparece aquí del material, que hay una causa principal, pero esa causa puede en un momento dado subdividirse en causas más pequeñas. Pero nos va a llevar nosotros al tema de poder determinar este problema, cuál es el origen que tiene y por qué se da, y los efectos que se están dando. Entonces, es una herramienta que nos muestra las relaciones entre un problema causa y sus consecuencias que van a ser los efectos. La herramienta es una herramienta de muy fácil identificación para las posibles causas de un problema y representa las relaciones entre algunos efectos y algunas causas. Podemos nosotros de alguna manera trabajar y ver, así como aparece aquí en este gráfico, pues cuál es el análisis de variabilidad que puede tener o la aplicación para un diagrama de procesos para el proceso de identificación de las causas que estén generando efectos negativos en la organización. Y lo podemos ver de diferentes ángulos. El otro lo podemos ver a través de un análisis de procesos por etapas. Vamos a evaluar cuáles son los resultados de una etapa y vamos a hacer una evaluación sobre cada uno de estos elementos. ¿Ok? Aquí, en este caso, tenemos un diagrama de causa y efecto de un problema que se presentó, que es una inconformidad del cliente, en el cual, perdón, evaluamos algunos de los aspectos.
estamos viendo el tema de la demora de la entrega, el producto que se ha vendido. Si tomáramos el caso del producto vendido, vamos a ver que puede ser que una de las causas es que tenga un faltante de producto o la falta de procedimientos estándar para el manejo del producto, lo que en un momento dado está generando que el producto salga golpeado. Entonces, el golpe del producto va a tener como una subcausa la falta de procedimientos de manejo estándar. O podríamos verlo, si tomáramos en la parte inferior, el procedimiento de entrega de mercancía, que puede ser en algún momento dado por aspectos de que no se tiene la información completa o porque se desconocen algunos datos de lo que se lleva a cabo. Entonces, esta herramienta es una herramienta bien sencilla que su proceso de elaboración da una estructura de las acciones que se pueden tomar y me permite seleccionar en el orden de impacto cuáles son las causas que están generando problemas o le están dando efectos negativos en la organización. Entonces, para elaborarlo es una labor, aquí le llamamos educativa en sí misma, porque favorece el intercambio de técnicas y de experiencia. Además, que ayuda a determinar el tipo de datos a obtener con el fin de confirmar si los factores seleccionados fueron realmente las causas que generaron el problema. También nos ayuda a prevenir lo que es los problemas cuando se detectan causas potenciales de un problema y estos pueden prevenirse si se adoptan controles apropiados. Muestra también la habilidad profesional que posee el personal encargado del proceso y que entre más alto sea el nivel, mejor será el diagrama resultante. ¿Ok? Y por último tenemos el gráfico de corrida, que es una representación sencilla de lo que el gráfico anterior que vimos, que fue el gráfico de control. Y con él terminamos nosotros el detalle de las actividades que tenemos. Este gráfico de corrida únicamente me va a servir para hacer análisis del promedio de lo que se lleva a cabo en un proceso como tal. Muy bien, no sé si tenemos dudas, preguntas. No, licenciado, gracias. Con lo de con lo que es en las gráficas, creo que sería como que de ir más haciendo uno, porque tal vez a uno no se le quedan solo mirándolas y todo, y las ves como que un poco complicadas, o por lo menos en mi caso yo las veo así como complicadas, y cómo las saco, o cómo saco ese tipo de información, ¿verdad? Pero me imagino que ya aplicándolo directamente, pues es cuando ya uno realmente aprende a cómo implementar las gráficas, ¿verdad? Así es. De hecho, esta semana, pues, si ustedes lo han visto, es una semana introductoria. Ahorita estamos recorriendo la teoría y ya en la semana 3 ya vamos a tener problemas de aplicación para que ustedes puedan practicar el proceso de elaboración de las mismas. ¿Sí? Licenciado, solo una consulta. Sí. Muchas gracias. Ok. Respecto a la gráfica, por ejemplo, la que estamos viendo ahorita y tal vez para entender un poquito más. Por ejemplo, en la línea central que veo ahí donde dice promedio, eso lo podríamos, por ejemplo, transformar a algún problema que estuviéramos evaluando en la empresa. Sí. Y los picos que vemos en la gráfica podrían ser los comportamientos de acuerdo a las listas de verificación y de los datos que hemos obtenido durante esos meses. Correcto. ¿Es correcto? Es correcto. Ok. Esa era mi duda, porque sí, lo que pasa es que ahí tiene usted otro tipo de gráfica con otro ejemplo, pero asimilando el histograma que estoy viendo ahorita enfrente, la gráfica que estoy viendo ahorita enfrente, pues quisiera asociarlo así, si estoy en lo correcto con respecto a la aplicación de esa gráfica. Correcto, sí, así es. Lo que pasa es que tenemos, en este caso, el gráfico de corrida, yo tengo que mantenerme, digamos, pensamos que esta es una producción, perdona que se me fue. Y Sí, esta es la línea en la cual debería de comportarse el producto. Okay. Pero estamos viendo que hay ciertas variaciones, ¿verdad? Correcto. Que si yo lo miro desde este punto, esto que aparece aquí en la parte superior, para el cliente es algo favorable porque le estoy dando más de lo que él está esperando. Okay. Pero entonces acá, eso es desfavorable para él.
Pero aquí, en la parte de arriba es favorable para él, desfavorable para mí. Y en la parte de abajo es favorable para mí, pero desfavorable para él. Entonces yo debo tratar de que se mantenga sobre esta línea recta, como da. Pero recuerde que en algún momento dado las condiciones variantes de un proceso pueden estar afectando el resultado. Y es por eso que me sirve. Es como que usted viniera y se tomara una radiografía. Usted tiene un dolor en alguna parte del cuerpo, algún hueso, ya va con el médico y, ¿cómo se llama? Le saca la radiografía y eso le permite ver que todo esté o correcto o incorrecto. Ok, pero por ejemplo, si trasladáramos esa gráfica, digamos, a un caso de servicio al cliente, Sí. o sea, donde la línea central fuera, digamos, el plus optimus de la empresa, y, o sea, ¿puedo establecer yo, digamos, un parámetro o un rango donde pueda ser que, o si estoy arriba, pero estoy entre lo aceptable, y estoy abajo, pero también estoy entre lo aceptable? Sí, sería este que está en pantalla ahorita. O sea, ok. Digámosle O sea, aquí, por ejemplo, aquí lo aceptable, 74. 74, es correcto. Mire, si te das cuenta, 74 a 74,035. Ahí debería estar lo Correcto. aceptable. Media vez baje yo de ahí, el que te puede reclamarme. Ah, ok, ok. O sea, por ejemplo, en este caso el punto alerta sería, digamos, el que está suponiéndose entre el 12 y el 14. Ajá. Ese sí sería un caso que sería un caso que tal vez tendríamos que considerar o tomar un poquito más en... Sí. Le voy a pedir que tengan abierto el micrófono, que lo cierren. No sé, yo lo tengo abierto. Ok, bueno, Ok. ¿estamos ahí con su duda? Sí, ahora sí tengo un poquito más claro eso. Ok, O sea, solo para cerrar, le preguntaba respecto, por ejemplo, a ese punto que vimos suponiéndose entre el 12 y el 14, que tal vez es el que está, digamos, en la parte de arriba del límite. A ese es el que tal vez yo le podría dar un poquito más de prioridad en evaluar qué pasó, etcétera. ¿Es correcto? correcto. Ah, ok. Está bien, licenciado. Gracias. Bueno, mis estimados alumnos, el tiempo se nos agotó y tenemos que darle paso a otra videoconferencia. Entonces, los espero la próxima semana a la misma hora. Los esperaría con sus preguntas y sus dudas, más que todo de los temas que estamos tratando y de las tareas que tenemos. Yo les agradezco mucho su atención. Que tengan una feliz noche. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias. Noche, licenciado. Feliz Feliz noche. noche.